Ok, doctor, podemos empezar. Muy buenas tardes con todos. Doctor Juan Carlos Benítez, profesora Erika, desde la Universidad Iberoamericana, magíster José Melgarejo, de nuestra Universidad Norbert Wiener, y al profesor Julián Otárola, también de la Universidad Iberoamericana. Y a todos los participantes, muy bienvenidos. Vamos a dar inicio a este webinar internacional. Doctor Juan Carlos, le cedo la palabra. Gracias Yajaira. Tengan todos una buena tarde. Bienvenidos a este webinar internacional. De antemano, las gracias a la Universidad Iberoamericana, a sus autoridades presentes. En esta oportunidad nos complace presentar este webinar internacional titulado Modelo de reaprendizaje motor orientado a la tarea. Y para ello contamos con dos grandes especialistas. De parte de la Corporación Iberoamericana tenemos al profesor Julián Otárola, quien es fisioterapeuta por la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Además es magíster en neurorehabilitación por la Universidad Autónoma de Manizales y es docente de la Universidad Iberoamericana. También tenemos con nosotros a nuestro amigo José Melgarejo, licenciado en Tecnología Médica, en Terapia Física y Rehabilitación por la Universidad Mayor de San Marcos. Él es magíster en Docencia Universitaria y Gestión Educativa. Además, es especialista en fisioterapia en neurorehabilitación y es docente de nuestra universidad, la Universidad Norbert Wiener. A nombre de nuestra universidad, les damos la más cordial bienvenida y vamos a dar inicio a este webinar iniciando con nuestro amigo Julián Otárola. Por favor, adelante. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en este espacio representando a la Corporación Universitaria Iberoamericana. El día de hoy, vamos a tratar el tema de modelo de aprendizaje motor orientado a la tarea. Permítanme, comparto mi pantalla. Por favor, me confirman cuando se vea. Ya se ve, profesor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces este webinar está a cargo del profesor José Melgarejo y de mi persona. Voy a comentarles un poquito sobre cómo está organizado. Primero haremos una introducción teórica al modelo de aprendizaje motor orientado a la tarea. Posteriormente presentaremos un caso clínico y finalmente haremos una discusión sobre este caso clínico, que es importantísimo aquí en este webinar. La idea es que no solamente el profesor José y yo estemos hablando, sino también esperamos la participación por parte del público en cuanto a la discusión sobre este caso clínico y en cómo ustedes podrían abordar a este paciente que se presenta desde el enfoque del modelo de aprendizaje motor orientado a la tarea. Iniciemos con la introducción teórica al modelo. Bueno, debemos tener en cuenta que la actividad terapéutica constituye uno de los pilares de la neurorehabilitación. Es importantísimo que nosotros trabajemos o abordemos a nuestros usuarios en diferentes actividades y estas actividades se sugiere que estén todas orientadas a un objetivo en específico. Teniendo en cuenta esto, surgió una nueva propuesta de terapias basadas en actividades o conocidas en inglés como Activity-Based Therapies, que constituyen una nueva forma de intervención clínica que se basa en el conocimiento de la psicología experimental, la fisiología del ejercicio y las neurociencias. ¿Qué tienen de nuevo estas terapias? Estas terapias ponen en juego todas las habilidades cognitivas superiores del usuario para lograr con mayor facilidad los objetivos que se requieren. Estas terapias basadas en actividades implican la puesta en práctica de actividades o componentes de las actividades de la vida diaria o de algunos de sus elementos que se deben rehabilitar. Por ejemplo, si yo necesito que mi paciente logre agarrar un martillo por su ocupación, pues debo entrenar todos los componentes selectivos de ese movimiento y todo el patrón para que el paciente pueda agarrar el martillo y pueda hacer la acción necesaria para desempeñar su trabajo.
Estas terapias también implican un entrenamiento de forma repetitiva hasta dominar los componentes y aplicarlos en la vida diaria. Recientes investigaciones han demostrado que un movimiento se aprende a partir de las 300 repeticiones. Es por eso que es importantísimo el alto número de repeticiones en estas actividades para lograr integrar y de esta manera mejorar la funcionalidad del usuario. Esta premisa es muy importante tenerla en cuenta para todos los servicios de rehabilitación física, ya sea para neurorehabilitación u otras áreas de la fisioterapia, y es que todos los terapeutas que trabajan con pacientes que presentan alteraciones neurológicas deberían aplicar entrenamiento en tareas específicas como parte de su tratamiento. No solamente alteraciones neurológicas, sino también ortopédicas u otro tipo, por ejemplo, musculoesqueléticas o respiratorias, teniendo en cuenta que cuando se pone en juego esa tarea funcional, se ha demostrado que el paciente logra adaptar su cuerpo, logra adaptar sus movimientos para lograr el objetivo, por tanto, es más fácil lograr recuperar su funcionalidad. Entonces, esto es un llamado a que dejemos de enfocarnos solamente en tratar el movimiento de forma repetitiva, sino que ese movimiento de forma repetitiva esté siempre orientado a una tarea en específico. Eso con el fin de poner en juego todas las habilidades cognitivas superiores del usuario y posteriormente se van a ver reflejados los resultados de una manera mucho más positiva. El concepto del entrenamiento en tareas específicas puede ser definido como el entrenamiento o la terapia en la que los pacientes practican tareas motoras diseñadas en un contexto específico y reciben alguna forma de feedback o retroalimentación. Es importantísimo que estas tareas que estamos trabajando aquí se practiquen en contextos reales, porque esto obliga al usuario a adaptar todos sus movimientos y adaptar su cuerpo a ese entorno. Y por otra parte, ese entorno mismo le va a ofrecer una retroalimentación al usuario para poder desempeñar estas tareas. El objetivo de estas tareas es mejorar el desempeño en las tareas funcionales del paciente a través de actividades dirigidas a un objetivo particular. Y esto a través de la práctica y la repetición, teniendo en cuenta que esa repetición es bastante importante para facilitar la integración del movimiento a nivel de la corteza cerebral y por ende favorecer ese aprendizaje motor. En estas terapias, el énfasis está puesto más en el entrenamiento funcional que en el déficit. Entonces, acá no vamos a poner tanta atención a tratar, por ejemplo, a pasar una terapia completa modulando el tono muscular, sino que podemos comenzar a entrenar al paciente en una actividad en específica para que él mismo adapte su tono muscular a esa tarea y de esta manera mejore su funcionalidad. Aquí ya entraríamos a hablar del modelo de reaprendizaje motor orientado a la tarea. Este modelo de reaprendizaje motor orientado a la tarea fue propuesto por Carr y Shepard, quienes son estas personas que estamos viendo acá en la presentación, y proviene de las fuentes de conocimiento de las ciencias del movimiento e incorpora principios basados en el entrenamiento específico en tareas. Ellas tomaron como referencia todas esas actividades orientadas a las tareas, esas terapias basadas en actividades, para desarrollar este modelo, pues que ha presentado hasta el momento muy buenos resultados en los pacientes neurológicos. Este modelo de reaprendizaje motor orientado a la tarea es un proceso de entrenamiento que facilita la participación de la persona en su recuperación. Es importantísimo el entrenamiento en entornos reales. ¿Por qué pongo esta imagen acá? Si ustedes se dan cuenta, si logran identificar, bueno, muy bien a las personas, si son muy observadores, podrán ver que estas personas tienen algún tipo de limitación que proviene de algún desorden del sistema nervioso central. Entonces, estas personas que están aquí están entrenando en tareas funcionales con el fin de mejorar su funcionalidad en diferentes contextos. Este modelo de reaprendizaje motor se fundamenta en la neurofisiología y la biomecánica.
Este toma todas las bases de la neurofisiología para, en este caso, aplicarlo en las terapias y obviamente debemos tener en cuenta toda esa biomecánica que es tan importantísima para la ejecución de las tareas que son importantísimas para la recuperación funcional del usuario. Está fundamentado en teorías conductistas como las de Peto, en donde pues también se condiciona ese aprendizaje y también contiene principios de acondicionamiento y su relación con aspectos neurofisiológicos y a la información neuropsicológica. Entonces, es aquí donde se pone en juego toda la participación de esas habilidades cognitivas superiores para mejorar la funcionalidad del usuario. Se tiene en cuenta el proceso de aprendizaje motor y todos los aspectos de la psicología cognitiva como son los procesos de motivación, atención y la relación entre la intención y la acción. Por tanto, la base de la práctica terapéutica se fundamenta en estrategias de trabajo sobre las reacciones posturales en un contexto real de aprendizaje en situaciones de la vida diaria, teniendo en cuenta la actividad muscular, la cual es diferente para cada individuo y de acuerdo al contexto en donde se ejerza. ¿Qué nos quieren decir acá? Es importantísimo que nosotros entrenemos a nuestros usuarios en contextos reales, porque en estos contextos reales el usuario tiene que poner en juego todas sus habilidades cognitivas superiores y de la misma manera tiene que adaptar su cuerpo y sus movimientos para desempeñar las tareas en estos contextos reales. Al integrarse ese movimiento con todas las funciones cognitivas superiores, es más fácil para el paciente lograr desempeñarse en estos contextos y al mismo tiempo es más fácil para el usuario integrar todos estos procesos a nivel de corteza cerebral para facilitar ese aprendizaje motor. El objetivo de este modelo es enseñar a las personas estrategias para poder conseguir una meta en un movimiento útil funcionalmente. Por tanto, una de las bases fundamentales es entrenar poniendo en escena los aspectos cognitivos de la práctica y con la repetición constante de una tarea. Entonces, aquí hacemos énfasis en esa práctica y repetición y también se hace énfasis en poner en juego todos los aspectos cognitivos superiores. Para lograr este objetivo, es importante que el paciente contribuya a la búsqueda y al descubrimiento de las estrategias necesarias para solucionar sus déficits. Es el mismo paciente quien debe corregir todas sus reacciones anormales asociadas y es el mismo paciente quien tiene que corregir todos sus movimientos para poder alcanzar el objetivo. Es importantísimo para poder aplicar este método realizar una evaluación previa al usuario. Nosotros como fisioterapeutas siempre debemos hacer una evaluación inicial en donde vamos a identificar cuáles son las habilidades con las que cuenta el usuario, cuáles son las limitaciones que presenta y cómo podemos aprovechar esas habilidades para mejorar su funcionalidad y al mismo tiempo cómo esas habilidades pueden ayudar a superar esas limitaciones. Entonces, esta evaluación y ese tratamiento tienen como principal característica la ocupación. Es importantísimo tener en cuenta en qué se desempeña el usuario porque vamos a diseñar tareas que van a permitir posteriormente reincorporar a ese usuario a su vida laboral. Y este concepto implica varias nociones que también deben tenerse en cuenta. Dentro de estas nociones, primero está la utilización de tareas funcionales como referencia en el tratamiento, es decir, la práctica de tareas reales que el paciente quiera hacer en el presente y en el futuro. Acá es importantísimo también preguntar al paciente, bueno, ¿usted qué puede hacer y qué le gustaría hacer? Entonces el paciente ya nos dirá, por ejemplo, no, yo quiero, por ejemplo, agarrar unas pinzas para poder desarmar unos cables. Entonces, aquí tenemos que diseñar tareas funcionales que posteriormente permitan al paciente agarrar esas pinzas para poder desatar esos cables. Es importante seleccionar las tareas significativas e importantes para las funciones que desempeña el individuo. Acá es importante tener en cuenta la ocupación del individuo para diseñar esas tareas que van a permitir reincorporarlo a su vida laboral. Analizar las características de las tareas seleccionadas, tener en cuenta ese perfil ocupacional del usuario. Entonces, acá es importante también que según el perfil ocupacional del usuario, nosotros hagamos una evaluación de los patrones que él utiliza en su vida laboral y también obviamente en su vida diaria, no solamente vamos a enfocarnos aquí, y vamos a entrenar esos componentes selectivos del movimiento para que posteriormente el paciente pueda llevar a cabo ese patrón de una manera funcional.
Por eso es importantísimo describir los movimientos utilizados para realizar esa tarea. Por otra parte, también es importantísimo determinar si los patrones de movimiento son estables o se encuentran en transición. Por ejemplo, en algunos pacientes nosotros vamos a ver que algunos pacientes realizan movimientos o patrones de movimiento de forma transitoria gracias a algunas compensaciones que realizan. Y esos movimientos tal vez no se vuelvan a presentar porque tal vez fueron producto de una reacción asociada normal. Entonces debemos evaluar cuáles son esos patrones con los que cuenta el paciente de base y cuáles son los patrones que pueden aparecer como producto de una reacción anormal. Y en este caso también es importantísimo analizar los patrones de movimiento que realiza el usuario, analizar los patrones de movimiento normales y evaluar los resultados funcionales que alcanza el usuario y también cuáles son los resultados funcionales que se obtienen con ese patrón normal para entrenar al usuario y tratar en lo más posible de normalizar ese patrón de movimiento. Para este modelo es importantísima esa relación entre la persona y el entorno. Entonces, nosotros aquí tenemos que identificar aquellos factores personales y aquellos factores contextuales que tienen gran influencia sobre la ejecución ocupacional del paciente, así como anticipar las variables que puedan influir en la consecución de la conducta motora y que varían en el tiempo. Vamos a identificar cuáles son los facilitadores y cuáles son las barreras que nos van a mejorar la funcionalidad o limitar la funcionalidad del usuario en ese contexto. En ese sentido, es necesario dirigir la intervención hacia la modificación de las características del entorno y de la persona para producir cambios en su desempeño ocupacional. Nosotros en este modelo vamos a modificar las condiciones del contexto y vamos a modificar también algunos factores personales del usuario para mejorar su funcionalidad. En cuanto a la modificación de las características del contexto, nosotros podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, nosotros podemos modificar el grado de inclinación de la superficie donde se lleva a cabo la tarea del usuario, donde por ejemplo en su hogar, si él está cocinando, vamos a modificar el grado de inclinación de la superficie donde él cocina. O por ejemplo en su oficina podemos modificar el grado de inclinación del escritorio donde él trabaja. También es importantísimo modificar el peso que tiene que soportar el usuario. ¿Listo? Eso teniendo en cuenta que al inicio va a ser un poco más difícil manipular objetos pesados. Y por otra parte, en ese sentido es necesario realizar esa modificación con materiales que sean mucho más livianos. También es importante modificar el tamaño, la forma y la textura de los objetos que manipula el usuario para realizar sus tareas. Es importante modificar la destreza y la velocidad requeridas para la tarea. En este caso, pues teniendo en cuenta esos gestos que realiza el usuario, ya sea en su vida laboral o en su vida diaria. Y es importantísimo y pues como recomendación que este entrenamiento se haga en entornos reales. ¿Por qué? Porque si nosotros entrenamos a nuestro usuario en esos entornos reales, él tendrá que modificar sus acciones de forma tal que pueda lograr el objetivo en esos entornos reales y eso le va a permitir ganar habilidades para luego poder desempeñarse de una mejor manera en entornos que tal vez no sí se puedan modificar. Por ejemplo, el paciente entrenó en un entorno que no se podía modificar, donde no pudimos modificar el grado de inclinación de la superficie, donde no pudimos modificar el peso que tenía que soportar y no pudimos modificar el tamaño, la forma y la textura de los objetos. Pero el paciente logró adaptar su cuerpo a ese entorno y después va a ganar habilidades para desempeñarse mejor en un entorno que sí se pueda modificar. ¿Cómo es el tratamiento bajo el modelo de aprendizaje motor orientado a la tarea? Nosotros siempre debemos proporcionar a nuestros usuarios esas oportunidades para desarrollar la capacidad de ejecutar actividades que requerirán el uso de habilidades que están siendo entrenadas. Por ejemplo, si yo necesito entrenar un movimiento de agarre, una pinza completa, para que el paciente pueda tomar un vaso, yo puedo practicar ese mismo patrón
con otras actividades. Por ejemplo, puedo pedir a mi paciente que, no sé, tome un tubo o que coja u otro objeto similar, listo, pero siempre le estoy brindando la oportunidad de practicar ese patrón para de esta forma hacerlo repetitivamente y facilitar su integración en la corteza cerebral y facilitar ese proceso de aprendizaje motor. Por otra parte, esas condiciones que llevan a nuestros pacientes a cometer errores son buenas también, porque los pacientes también aprenden de esos errores y en este caso aprenden habilidades de manera que maximicen sus capacidades para ejecutar esas tareas en una variedad de contextos y situaciones. Entonces, es aquí donde el error también es importante porque el paciente aprende el error. Por otra parte, cuando se enseña una habilidad motora que la persona no ha experimentado previamente, se requiere que esa persona ponga en práctica esa habilidad o experiencia de forma repetitiva en diferentes situaciones o en diferentes contextos para facilitar su integración. Cuando ustedes enseñan una habilidad motora en un contexto que no se puede modificar, en este caso, pues como les mencioné previamente, ese individuo tiene que ajustar su cuerpo y tiene que ajustar sus movimientos a esas condiciones del ambiente para que ese paciente luego se pueda desempeñar mejor en un ambiente que sí se puede modificar gracias a esa adquisición de las habilidades que pues se lograron allí en ese ambiente inmodificable. Finalmente, cuando ustedes organizan una sesión para el aprendizaje de múltiples habilidades o variaciones de una habilidad, deben proporcionarse oportunidades para que el paciente practique esas habilidades en cada sesión. Por ejemplo, digamos que mi paciente va a sesiones conmigo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y los miércoles con mi paciente yo estaba entrenando los movimientos de flexo-extensión de los dedos. Y el jueves yo comencé a trabajar el movimiento de flexo-extensión del codo. En ese sentido, en la sesión del jueves, yo tengo que dar la oportunidad a mi paciente para que practique los movimientos de flexo-extensión de dedos que se practicaron en el día anterior y al mismo tiempo voy a trabajar el movimiento de flexo-extensión del codo. Yo le estoy brindando a mi paciente esa oportunidad de practicar esa habilidad que se entrenó previamente para que le quede más fácil integrarla y de esta forma se fomenta el aprendizaje. Para ese tratamiento también es importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Primero que todo, no es necesario esperar a que el paciente tenga un buen control proximal de hombro para trabajar los movimientos de la mano. Hay diferentes conceptos que plantean y según las bases neurofisiológicas, que el movimiento normal y el movimiento más eficiente se da en un orden de distal a proximal. Entonces, en ese sentido, no es necesario enfocarnos primero en la estabilidad del hombro para entrenar actividades funcionales con la mano, teniendo en cuenta que también podemos entrenar esas habilidades a nivel distal para mejorar posteriormente su funcionalidad. Entonces, es aquí donde entra el siguiente aspecto a considerar que dice que la recuperación de la función motora no necesariamente sigue un patrón de proximal a distal. Si ustedes recuerdan las bases del modelo de la facilitación neuromuscular propioceptiva, allí nos hablan del sincronismo normal. Ese sincronismo normal hace referencia a que el movimiento coordinado y más eficaz sigue un orden de distal a proximal. Entonces, no es necesario entrenar esas habilidades a nivel proximal, sino que se puede dar en un orden de distal a proximal. Por otra parte, no es necesario esperar a que desaparezca la espasticidad de nuestros usuarios para obtener cambios terapéuticos en la extremidad superior. Muchas veces nosotros perdemos tiempo, digámoslo así. En una sesión pasamos toda la sesión modulando el tono del paciente, pero no vamos a lograr nada más. Entonces, en ese sentido, lo que podemos hacer es comenzar a entrenar a nuestros pacientes en tareas dirigidas a objetivos, para que el mismo paciente sea quien module su tono muscular para lograr ese objetivo. ¿Listo? Ese mismo paciente va a controlar todas sus reacciones anormales asociadas para poder ejecutar ese patrón de movimiento y de esta manera lograr el objetivo. Ahora, por otra parte, no existen patrones musculares universales asociados con la recuperación de la función motora tras sufrir daño cerebral. He visto algunos colegas que dicen que no, para mejorar la funcionalidad de mi paciente, primero tengo que entrenar estos y estos y estos patrones.
En realidad no es así. Usted puede comenzar a entrenar cualquier patrón y obviamente teniendo en cuenta la necesidad del usuario, y se ha visto que al entrenar esos patrones de igual manera vamos a mejorar su funcionalidad. Entonces si a usted le vienen a decir que no, primero hay que entrenar este patrón y luego hay que entrenar este patrón, pues no haga caso porque no hay un orden específico. Usted puede comenzar a entrenar cualquier patrón que usted desee, obviamente teniendo en cuenta la necesidad del usuario. Por otra parte, el uso de los cabestrillos. El uso de los cabestrillos, no sé si tal vez ustedes han escuchado algo sobre la teoría del desuso aprendido. Esa teoría del desuso aprendido fue propuesta por el Dr. Top, quien fue un médico estadounidense, quien él hizo estudios en pacientes con accidente cerebrovascular y se dio cuenta que inmediatamente después de sufrir la lesión, el usuario, tras intentar utilizar esa extremidad que se encontraba afectada, pues se iba a frustrar y ante esa frustración el paciente iba a aprender a no utilizar esa extremidad. En ese caso, el cabestrillo contribuye a esa teoría del desuso aprendido. Entonces, cuando yo limito la funcionalidad del brazo del paciente con ese cabestrillo, le estoy diciendo, estoy quitándole a mi paciente todo tipo de retroalimentación sensorial y estoy inhibiendo la función de esa extremidad que se encuentra afectada. En ese sentido, ese cabestrillo se podía utilizar para tal vez brindar cierta estabilidad al hombro para poder entrenar habilidades ya sea con la mano. ¿Listo? Entonces, el uso de cabestrillo puede contribuir a ese desuso de la extremidad que se encuentra afectada. Por otra parte, recordemos que nuestra extremidad superior tiene muchos grados de libertad. El alcance y manipulación llevadas a cabo por esas extremidades superiores, pues tienen esos grados de libertad que nos permiten adaptar esa extremidad superior a diferentes tareas y por tanto también permiten adaptarse a diferentes contextos. Nosotros podemos aprovechar esos grados de libertad de la extremidad superior para ir aumentando el nivel de complejidad de las tareas que vamos a diseñar para nuestro usuario. Y eso le va a permitir adquirir habilidades que puede aplicar en diferentes contextos. Otro aspecto a considerar que propone el método es que nosotros podemos comenzar a trabajar todos los componentes selectivos del movimiento inicialmente. Por ejemplo, yo necesito que mi paciente realice un patrón de alcance y agarre de un objeto. Para eso, yo puedo comenzar a entrenar el movimiento de flexo-extensión de los dedos, que sería un componente selectivo de este patrón funcional. Posteriormente podría comenzar a trabajar los movimientos de desviación radial y cubital de la muñeca. Posteriormente podría comenzar a trabajar los movimientos de flexo-extensión del codo y de esta manera ya después va a resultar en un patrón funcional. Obviamente siempre tengo que darle la oportunidad a mi usuario de que practique esos componentes selectivos en la siguiente sesión que voy a trabajar. Bueno, en este momento doy paso al profesor José. Entonces, profe José. Muy bien, profesor Julián, muchas gracias. Un momentito, voy a compartir. ¿Se está compartiendo? ¿Sí? Sí, sí se ve. Sí, señor. Sí se ve, profesor. Perfecto. Sí. Muy bien. Muy buenas noches a todos los presentes. Buenas noches a los profesores presentes. Bueno, continuando con el tema que estamos hablando ahora, sobre todo lo que es el trabajo orientado a la tarea. Nosotros, como dijo el profesor Julián, nosotros tenemos que tener una base neurofisiológica fundamental. Si nosotros no tenemos una buena base neurofisiológica y no entender lo que es la naturaleza del movimiento, entonces no, cualquier trabajo, cualquier labor que nosotros podamos realizar con pacientes neurológicos, en este caso, como vamos a presentar ahora con el caso clínico, va a ser imposible de realizarlo porque no vamos a saber interpretar realmente qué es lo que tiene el paciente, qué secuelas nos está dejando y qué capacidad de recuperación pueda tener. Por eso que para nosotros, uno de los puntos principales, al menos para mí, pienso, es que nosotros antes de entrar a esta reorganización motora a través de las tareas o de las actividades, nosotros tenemos que entender esto.
No hay movimiento que podamos realizar, ¿sí?, si nosotros no tenemos la información correcta que tenemos que darle al paciente. La información va desde un punto de vista no solamente sensitivo, sensorial, sino también desde el punto de vista cognitivo. Si Sherrington decía, ¿no?, un estímulo, una respuesta, pero él no explicaba todos los demás procesos. Pero en realidad es eso, nuestro sistema nervioso, si nosotros le damos información, nos va a generar respuesta. Y al generarnos respuesta, nos va a permitir a nosotros poder modular esta respuesta y generar una actividad o una tarea más eficiente en el paciente que puede haber perdido, en este caso, por la lesión que tiene. Las diferentes teorías de control motor, por ejemplo, hablan sobre esto y tratan de explicar este movimiento, tratan de explicar por qué sucede el movimiento, pero ninguna realmente logra explicar totalmente el significado de la naturaleza del movimiento. Esta teoría que estamos trabajando hoy día, orientado a la tarea, es una de las teorías que más se utiliza actualmente porque es una de las teorías que va al trabajo funcional que nosotros realizamos. Pero no hay trabajo muscular que nosotros vamos a realizar en el paciente o actividad que vamos a realizar en el paciente si es que nosotros de alguna manera no observamos en qué consiste la tarea. Y aquí es importante la observación de la tarea que nosotros vamos a realizar. El profesor Julián explicó muy claramente en qué consiste esta teoría orientada a la actividad. Pero nosotros, dentro de ese punto, nosotros tenemos que tener una capacidad de observación y de análisis. Bettina Pae, en un congreso, decía, la observación de la tarea va a estar dada en dos aspectos fundamentales. Un aspecto del top-down, que significa que nosotros tenemos que revisar o analizar desde el punto de vista desde arriba hacia abajo. Y el bottom-up, que significa de abajo hacia arriba. O sea, nosotros tenemos que realizar un análisis de la tarea que vamos a ejecutar, ¿sí?, o que va a ejecutar el paciente, ¿sí?, en donde vamos a observar todos los patrones de movimiento que van a realizar, de los cuales nosotros vamos a separarlos y vamos a desglosar los componentes de cada patrón, de los componentes de estos patrones, para identificar qué es lo que está faltando o dónde está fallando este paciente. Entonces, miren la importancia de la observación aquí en la tarea. Porque en base de eso, nuestra hipótesis de trabajo, nuestro enfoque terapéutico va a ser más veraz, va a ser más efectivo, porque si no, no vamos a poder realizarlo bien. Entonces, al analizar estos componentes, ¿sí?, ¿qué vamos a hacer? Vamos a obtener diferentes actividades o tipos de movimientos en donde la actividad neuromuscular va a estar identificada en dónde está el problema. El bottom-up es cuando uno analiza, en este caso, de abajo hacia arriba. Y ese es un punto muy importante también, porque ahí tenemos que ver la aplicación de la tarea, el nivel de la estructura y función que están comprometidas, ¿sí?, y la aplicación de las actividades que nosotros vamos a realizar como solución en este punto. O sea, nosotros hacemos los dos enfoques. Algo dijo el profesor Julián con respecto a lo que es el enfoque de distal a proximal. Sí, es cierto. Los patrones de movimiento, todos los patrones de movimiento que la facilitación neuromuscular proprioceptiva plantea, son eso, de distal a proximal. Donde todo movimiento comienza con los dedos de la mano o los dedos del pie. ¿Sí? Pero el enfoque va desde la parte proximal a distal. Entonces, aquí, ¿por qué va este punto? ¿Por qué lo nombro? Porque los dos tienen sentido. Los dos tienen una relación muy grande. Y esta relación va en el punto de que no podemos trabajar uno separado de la otra. El enfoque de distal a proximal, sí, es un enfoque que nosotros vamos a trabajar sobre una tarea en donde la parte de los dedos de la mano van a ser trabajados de un inicio en las actividades que van a realizar. Pero el enfoque de proximal a distal significa que para eso nosotros tenemos que realizar un trabajo postural muy grande. Y el trabajo postural va a depender de qué? De que si el trabajo postural se realiza correctamente, entonces nosotros vamos a tener dos cosas. Un buen aprendizaje motor, un buen aprendizaje del movimiento. El aprendizaje del movimiento
está relacionado por dos cosas: actividad neuronal y psicología cognitiva. ¿Qué significa esto? Significa que el aprendizaje del movimiento, como dijo el profesor Julián, no es solo mover. El aprendizaje del movimiento va mucho más allá, va a nuestros sistemas cognitivos. Y nuestros sistemas cognitivos son fundamentales aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque el objetivo de la rehabilitación, ¿qué es? El objetivo de la rehabilitación es la, la capacitación de las personas para que vuelvan a realizar las actividades de la vida diaria que tienen cada una de ellas, ¿sí? ¿Y eso significa qué cosa? Las actividades de la vida diaria, ¿qué significa? Una inmensidad de tareas que aparecen desde que nos levantamos de la cama y nosotros hacemos, no podemos contar las tareas que tenemos desde que nos despertamos hasta que nos volvemos a dormir después de 16 horas de trabajo, quizás, porque es incontable. Por eso se llaman multitareas. Por eso, para ello, ¿qué necesitamos? Postura y necesitamos movimiento. No hay otra manera de entender esto. Entonces, en este caso, todo trabajo orientado a la tarea tiene que tener esto. Yo necesito tener, y eso va a depender también del grado de lesión que tiene una persona. En el caso clínico que ahora se va a mostrar y que el profesor Julián va a mostrarlo, vamos a tratar de explicar y vamos a tratar de responder las preguntas que ustedes nos plantean, porque ese es un caso típico en donde la postura y el movimiento siempre van de la mano. Pero todo aprendizaje también implica memoria. Si bien es cierto, todo trabajo que nosotros vamos a realizar orientado a la tarea, sí, es actividades funcionales, porque todo trabajo se va a realizar con actividades funcionales. Las actividades funcionales se basan en patrones de movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero estos aprendizajes a través de la memoria va a permitir que nosotros, a la hora de realizar una tarea, entendamos qué procesos se realizan para adquirir estos conocimientos que tenemos sobre nuestro entorno. Y esto es fundamental. Toda actividad que nosotros realizamos, tenemos que tenerlos en un entorno regulado, no regulado. Eso hay que explicarlo bien, porque los entornos son fundamentales en la recuperación de un paciente, en la rehabilitación de un paciente neurológico. Por eso, la memoria, los pacientes que pierden, que sufren daño neurológico, muchos de ellos tienen pérdida de la memoria, tienen alteración en la memoria. Muchos no se dan cuenta que tienen una alteración en la memoria. Muchos no tienen la capacidad de poder realizar el ejercicio y a veces nos molestamos. No colabora el paciente, no nos ayuda. Pero no, es que este es un paciente que tiene dificultad para codificar la información, dificultad para almacenar la información que está recibiendo, ¿ya? Y no lo utiliza para su recuperación porque no puede almacenarlo. Por eso, cuando nosotros logramos una activación en donde el movimiento lo realizamos en un entorno cualquiera que pueda ser, lo que buscamos es que este paciente aprenda, almacene y pueda tener múltiples representaciones en el cerebro como lo tenemos cualquier persona normal. Cuando caminamos, estamos mirando al frente, de repente giramos para comprar algo, porque inesperadamente en la mente decimos, voy a comprar algo y me muevo. Pero un paciente lesionado central no tiene esa capacidad. Esta teoría busca que de alguna manera encontremos y recuperemos esa representatividad que en el cerebro debemos de tener con las actividades de la vida diaria. Bettina Páez decía, todo aprendizaje es enseñanza. Todo aprendizaje es enseñanza. Las cosas que queremos que el paciente aprenda, la intervención tiene que ser diferente. Miren esa palabra, escuchen, la intervención tiene que ser diferente para que lo memorice en un área específica usando el circuito correspondiente. ¿Qué significa? La información que nosotros vamos a dar tiene que ser selectivo a la actividad que nosotros vamos a querer de un paciente. Si queremos enseñarle a caminar, si queremos que mejore la marcha, nosotros tenemos que trabajar la información que le vamos a dar en un área específica. ¿Dónde? En el tobillo, en el pie, porque es la zona donde va a recibir información. Si yo quiero mejorar el miembro superior, el movimiento de nuestra mano,
tengo que activar la mano con todos los receptores que tiene la mano. Entonces, yo tengo que trabajar sobre ese punto. Como dijo el profesor Julián, y es bien cierto, ya no podemos nosotros detenernos en querer regular un tono, en querer solamente mantener una postura. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que ser un poco más atrevidos, más osados para la recuperación de un paciente. Por eso, cuando nosotros utilizamos la memoria, y este es el punto que habló también el profesor Julián con respecto a lo que es las repeticiones, hay un estudio, como dijo, que 300 repeticiones te da, ¿no? Una información que ya el paciente puede aprender ya una actividad. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí hay un punto. Hay dos tipos de memoria aquí, pues. Una memoria a corto plazo y una memoria a largo plazo. ¿Qué buscamos nosotros? ¿Cuál es nuestro objetivo? La memoria a largo plazo. Por supuesto. Pero eso no se va a poder lograr si la memoria a corto plazo no lo logramos. La memoria a corto plazo es como cuando nosotros enseñamos a un paciente una actividad en un día, tenemos un objetivo de que este paciente pueda mover el miembro superior y pueda coger un objeto. Perfecto. Le hago en un día, 2 días, en una semana la actividad y lo hace, aprendió. Pero si el paciente deja de hacer una semana, se olvidó nuevamente. ¿Por qué? Porque la memoria de corto plazo solamente produce cambios a nivel del botón sináptico. Por lo tanto, si nosotros no activamos y no somos repetitivos, entonces eso se va a perder. El objetivo es que estos cambios no solamente sean en el botón sináptico, el objetivo que para que tenga una mejor actividad ya a largo plazo, capte la información y tenga una mejor memoria, ¿sí? Se produzcan los cambios a nivel estructurales, a nivel anatómico, y eso solamente se va a producir si nuestro núcleo de la neurona se activa y comienza a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Cuando comienza a trabajar, comienza a generar sinapsis con otras neuronas y eso ya es un cambio estructural, eso ya es un cambio anatómico. Pero eso no se puede lograr enseñando un movimiento, siempre el mismo movimiento, todos los días. Aquí ya viene lo que nosotros llamamos la variabilidad del trabajo de la tarea. La variabilidad es fundamental aquí. Y esta variabilidad tiene mucho que ver con qué? Con lo que las tareas que nosotros vamos a realizar. Y aquí viene lo que nosotros llamamos las restricciones en la tarea en el control de movimiento. Las restricciones de la tarea en el control de movimiento, sí, son fundamentales. ¿Qué buscamos? Movimientos abiertos, movimientos cerrados. Los movimientos abiertos son movimientos en donde obligan a que la persona realicen estrategias de movimiento en un entorno muy cambiante, o sea, inesperados, imprevistos, ¿no? Como cuando uno está corriendo y de repente sale un perro y le quiere morder y ¡pum! Tiene que modificar su comportamiento motor para que no le muerda. Ese es un movimiento abierto, porque es un trabajo inesperado, ¿ya? En donde la vigilancia sensorial es muy alta, en donde todo nuestro sistema de información que entra a nuestro cuerpo, nuestros sistemas sensoriales, están alertas al máximo. Es como cuando uno juega fútbol, ¿sí? Cuando uno juega fútbol, un jugador le quiere llevar a otro, ¿sí? Pero hace algo inesperado para que el otro no la agarre. Eso es algo inesperado. Pero el defensa tiene que estar con una vigilancia alta. ¿Qué significa? Alerta, pero sensorial, para que pueda reaccionar y bloquear al otro jugador. Eso es una vigilancia sensorial alta. Y eso es lo que nosotros aspiramos en el paciente, que logre llevar a una vigilancia sensorial alta. Los movimientos cerrados son movimientos en donde no se necesita mucha vigilancia. Todos son generalmente en un entorno totalmente regulado. Y cuando uno trabaja en un entorno regulado, entonces los mismos ejercicios no vamos a lograr cambios estructurales verdaderos. Solamente vamos a lograr cambios, ¿no? A corto plazo que se pueden disipar con el tiempo. Por eso nuestro objetivo siempre es trabajar con tipos de tareas con movimientos abiertos en donde el entorno tiene que ser o un entorno regulado o un entorno no regulado.
Aquí ya viene el punto. Los entornos tienen que ser más en un entorno no regular. ¿Para qué? Para que pueda haber esa capacidad de retroalimentación que pueda tener una persona para poder moverse. Por eso, justo también hablábamos también sobre las tareas que damos en este tipo de trabajos, ¿no? En este caso, con el entorno. Hay actividades en donde podemos hacer ejercicios a un paciente, en donde le permitimos hacer un movimiento específico, por ejemplo. Un movimiento específico, una tarea específica. Que patee una pelota. Esa es una tarea específica, porque va a patear la pelota. ¿Estamos de acuerdo? Porque va a saber a dónde va a llegar la pelota. Es como tiene un inicio identificable y tiene un final identificable. Aquí es el asunto. Aquí es donde nosotros tenemos que generar variabilidad. Aquí es donde nosotros tenemos que generar una variación en la tarea. Porque si nosotros le damos una tarea abierta, en donde haya movilidad, estabilidad y movilidad, pero cambiante, en un escenario, en un entorno no regulado, entonces ahí cambia la cosa y el paciente es obligado a que genere reacciones de enderezamiento, genere reacciones que puedan lograr la actividad que nosotros queramos. Pero eso tampoco se logra de un inicio así. Tenemos que preparar a un paciente desde abajo, desde el corto plazo para llegar a un largo plazo. Y eso ocurre en el miembro superior, porque la manipulación es importante. Podemos tener alcance, pero no tenemos el agarre. Por lo tanto, el agarre es fundamental. Por la mano ingresa toda la información que nosotros tenemos. Pero aquí también hay otro punto importante. Así como tenemos restricciones en las tareas en la parte del movimiento, pero también tenemos restricciones en la tarea en el control del equilibrio. Porque el equilibrio es fundamental para la tarea. Es fundamental para la tarea. Y el equilibrio que nosotros podemos generar en un paciente va a ser muy variado. Hay equilibrio en estado estable, hay un equilibrio proactivo, reactivo. Esto tiene que ver mucho con qué? Con el equilibrio en donde, por ejemplo, estable, en donde el centro de masa se va a mantener en un sitio, no va a haber ninguna variación, pero en el otro no. En el otro va a generar un estado de alerta en donde va a existir mucho feedback, mucha retroalimentación. En el otro no, va a haber más anticipación. ¿Y esa anticipación qué significa? Feed forward, que nosotros tenemos también que tener, porque los trabajos van a ser en esos dos puntos, con feedback y feed forward, fundamental para la recuperación de un paciente, ¿no? Central en este caso, y más en este tipo de actividades que están orientados a la tarea. Por eso, un equilibrio. Las tareas posturales implican un estado estable totalmente para que puedan realizar las actividades. Ahora, el entorno, nosotros lo podemos variar de muchas maneras. El entorno, el suelo. Un suelo puede ser, hay pacientes que se recuperan, pero solamente caminan en su casa. Cuando los sacas hacia afuera, ya no caminan, ni correctamente. Pierden esa capacidad, pierden el equilibrio, comienzan a tener temor y ahí viene el... La práctica orientada a la tarea tiene algunos criterios que son importantes. Tiene que ser totalmente un reto para el paciente y eso va a depender de nosotros los fisioterapeutas, de cómo motivamos al paciente. ¿Por qué? Porque mientras nosotros le damos retos al paciente y sienta que va mejorando, entonces nosotros estamos logrando un gran objetivo, que el paciente comience a tener confianza en sí mismo para mejorar su trabajo y va avanzando en su recuperación. Toda práctica que nosotros realicemos tiene que estar optimizada, tiene que tener una progresión, tenemos que ir de menos a más. Nosotros no podemos plantear actividades o tareas a un paciente en donde se pueda frustrar y eso no es bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y como les dije, tiene que ser actividades interesantes y motivadoras. Por eso la importancia de conocer un paciente, conocer todo lo que es, en qué se desarrolla, en qué actividades, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Listo, profesor Julián. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a presentar un caso clínico y la idea es hacer una discusión sobre este caso. Entonces, por favor, pongan atención.
Por otra parte, les recuerdo por favor diligenciar su asistencia, que es importante para este evento. Bueno, presentamos el caso de un varón de 56 años de edad, quien sufrió un accidente cerebrovascular isquémico aterotrombótico en la arteria cerebral media derecha el 22 de octubre del 2019. Este personaje tiene un diagnóstico de hipertensión y presenta hipercolesterolemia tratadas farmacológicamente. Actualmente también presenta artrosis de rodilla bilateral. En cuanto a la medicación, está tomando simvastatina 20 miligramos para el tratamiento de la hipercolesterolemia, una pastilla al día, Seguril de 40 miligramos, sulfonamida, diurético para el tratamiento de la hipertensión arterial y está tomando una pastilla al día. Este usuario refiere dolor en la movilización de miembro superior izquierdo, en los movimientos de abducción de hombro y en la extensión de dedos al final de su recorrido articular, calificado como 6/10 según la escala visual análoga. Cuando su miembro superior izquierdo se encuentra en reposo, no siente dolor, siendo calificado de 0/10 en esta misma escala. En la vivienda, este usuario se desplaza con ayuda de un bastón en el lado derecho y su mujer como apoyo, siendo los trayectos cortos por fatiga. Para desplazarse por la calle, utiliza la silla de ruedas trasladado por su mujer. En el cuarto de baño, acá un plato de ducha para poder acceder mejor, aunque necesita ayuda. Para vestirse y desvestirse necesita ayuda de su mujer. En cuanto a la comida, necesita ayuda para partir la misma, pero no para llevársela a la boca porque él es diestro y el hemicuerpo afectado es el izquierdo. Según la escala de Bartel, tuvo una puntuación de 20/100, indicando severa incapacidad funcional. Según la escala MIF, también tuvo un puntaje de 68/126, por tanto, pues es un puntaje bastante bajito. Este paciente presenta hipotonía severa en cintura escapular, hipotonía de tronco moderada, hipertonía severa en rotadores internos de hombro, pronadores de antebrazo, flexores de codo, flexores palmares de muñeca y de dedos a nivel de miembro superior izquierdo. Hipertonía severa en flexores plantares de tobillo y extensor del primer dedo e hipertonía moderada en flexores de rodilla a nivel de miembro inferior izquierdo. Alteración del control postural. Debido a la alteración en la alineación y el desigual reparto de cargas entre una hemipelvis y otra, además de la mala reacción de enderezamiento hacia el lado izquierdo y hacia anterior incestación, hay dificultad en la realización de actividades funcionales y traslados básicos. Alteración de la sensibilidad. Se encuentra disminuida la sensibilidad profunda, cursando con dificultad para reconocer la posición relativa de cada una de las partes del cuerpo respecto a las demás. En cuanto al tono muscular, según la escala de Ashworth modificada, para extensores de hombro tuvo una puntuación de 3, rotadores internos de hombro una puntuación de 4, flexores de codo una puntuación de 3, pronadores de antebrazo puntuación de 3, flexores palmares de muñeca puntuación de 4, extensores de los dedos puntuación de 2, flexores de rodilla una puntuación de 1, flexores plantares de tobillo 4, hipotonía severa en cintura escapular, no es capaz de subir el brazo activamente y presenta hipotonía de tronco moderada. En cuanto al medio laboral, este sujeto ha trabajado durante 20 años en una fábrica de plásticos y aún lo hace. Medio físico ambiental, vive en un 5º piso con ascensor con su mujer adaptado para la silla de ruedas. Medio sociocultural, le gusta salir a la calle, caminar y jugar a las cartas con sus amigos, pero ahora después del accidente, ahora apenas sale por el trabajo que implica el uso de la silla de ruedas e ir acompañado siempre de su mujer. El objetivo del usuario es poder caminar sin ayuda y salir solo a la calle. Bueno, entonces la idea es que ahora hagamos una discusión sobre este caso clínico. Y aquí abrimos el espacio a los participantes para que por favor puedan opinar y sugieran, según el modelo de reaprendizaje motor, cuáles serían las conductas a utilizar en este usuario y por dónde deberíamos empezar esta intervención. Bueno, tenemos por aquí Jonathan, ¿vas a intervenir? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, con respecto a las características que usted mencionó, ¿cómo abordaríamos está pidiendo eso? ¿O
o cómo sería la intervención. En mi parecer, creo que al usted mencionar que presenta hipotonía a nivel de cintura escapular y, y rigidez a nivel, lo más indicado sería, creo yo, ¿no? Que trabajaríamos primero darle mayor propiciación a nivel de tronco, ¿no? Porque si nosotros trabajamos, por decir, no, ni trabajo del, ¿cómo le llaman? La activación de músculos del core, eso hace que irradie a los músculos distales, ¿no? O a las cadenas, haría que el tono de los miembros superiores a nivel distal reduzcan, ¿no? Esa hipertonía, ¿no? Porque se habló aquí una hipertonía de los rotadores, creo, de los hombros. No sé si estoy bien o no sé qué opina el resto, ¿no? Sí, ok, perfecto. Bueno, te hago una pregunta, Jonathan. Teniendo en cuenta lo que propones, ¿tú qué tipo de actividades funcionales prescribirías para hacer ese entrenamiento de estabilidad de tronco? Actividades. Sí, ¿qué propuesta presentarías teniendo en cuenta lo que acabamos de ver según el modelo? Pero proponer una actividad, si presenta hipotonía a nivel de tronco, yo creo que en un inicio se trabajaría con algún tipo de aditamentos, ¿no? Para poder recién nosotros poder dar una actividad, pero una actividad directa no lo encuentro. No sé, los chicos. Licenciado, ¿puedo intervenir? Claro que Quizá, sí, José. buenas tardes. Quizás se podría empezar mediante una técnica de FNP llamada reversión dinámica para poder estabilizar tronco, pienso yo. Bueno, José, pero funcionalmente, una actividad funcional que tú pudieras proponer para trabajar ese control de tronco según el modelo que acabamos de ver. Recordemos que el modelo consiste en entrenar en actividades orientadas a la tarea. ¿Qué tipo de actividades ustedes podrían proponer para trabajar ese control de tronco? ¿Qué se les ocurre? Que pueda de repente trabajar la bipedestación desde una posición sedente. Listo. ¿Y en qué actividades podría trabajar esa bipedestación de manera funcional? Fortalecer, fortalecer los músculos débiles. Fortaleciendo los músculos débiles. Bueno, si ustedes se dan cuenta, están dando todas las bases clínicas de los objetivos que quisieran lograr con este usuario, pero no están proponiendo una actividad funcional con la cual pudiéramos lograr estos objetivos. Recuerden que el modelo consiste en diseñar una serie de tareas funcionales que nos permitan lograr estos objetivos. Señora Brigitte, ¿tienes algún aporte? Sí, profesor, la actividad puede ser al momento de levantarse de la cama, ¿no? A su silla, ¿no? O en este caso también puede ser la actividad de irse al baño, entonces ahí va ayudándose más que tener el equilibrio, ¿no? De lo que dicen mis compañeros ya mencionados. Sí, muy bien. Pero ¿será que el simple hecho de levantarse y sentarse va a ser una actividad que pueda ser divertida para el usuario? Zuleidi, ¿tienes algún aporte? ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Justo algo similar a lo que mencionó mi compañera es, por ejemplo, ¿no? Poner al paciente en posición supino y que intente irse de un costado. Quizás podemos ir de un costado y después del otro lado, hacia la derecha, hacia la izquierda, y ahí trabajaríamos abdomen también y los oblicuos que están hipotónicos. Quizás con que él lleve de derecha a izquierda unos aros
para hacerlo divertido. Y esto le va a servir a él también para cuando él quiera incorporarse, sentarse en la cama, va a estar fortalecido sus abdomen, ¿no? El tronco. Sería una idea. Sí, muy bien, Zulady, es una buena propuesta. Por aquí también Profesor. tenemos la profesora Liliana Gómez, tiene una intervención. Profesora Liliana. Buenas tardes para todos. Bueno, profe Julián, yo creo que con lo que tú propones de hacer actividades funcionales, yo pienso que obviamente pues este paciente con todo lo que tú has dicho y la lesión isquémica de rama derecha, pues podríamos tener obviamente una hemiparesia izquierda, con lo que tú dices pues está espástico. Pero igual tiene hipotonía en cintura escapular. ¿Qué propondría? Tú decías, no es necesario estabilizar de lo proximal para empezar a lo distal, sino empezar a trabajar también tareas distales. Desde una posición sedente, por ejemplo, que tenga unos alcances funcionales con una mesa, colocarlo enfrente de una mesa y colocar que alcance funcionalmente una botella, que la traiga, que la acerque, que la lleve, que la eleve, digamos como esas actividades funcionales. También que sobre la mesa haga como descarga de peso haciendo estabilización y yo trabajaría un poco de estabilización rítmica en cintura escapular, aproximaciones de pronto para tratar también un poco con CAVAT, generar esa estabilización de tronco, inclusive con la estabilización anterior y posterior, generar esas reacciones de tal manera que el paciente quedara en sedente. También trabajaría cuello, de pronto con unas diagonales de cuello para estabilizar desde cuello, trabajar tronco e inclusive podríamos trabajar también toda la parte de las diagonales de tronco hacia la posición como si se fuera a agachar, a amarrar un zapato, por ejemplo, y nosotros estabilizarlo y volverlo a subir. Entonces hacer como esa inversión lenta en subida y bajada. Yo pienso que eso nos podría ayudar en actividades funcionales a estabilizar el paciente. Gracias. Muchas gracias, profesora Liliana. Es una propuesta bastante interesante. Si se dan cuenta, la profesora Liliana propuso una Profesor, serie de actividades. Señor profesor José. ya, lo que dijo la profesora es cierto, ¿no? Ujú. El problema quizás cuando nosotros queremos ponerlo en una mesa, de todas maneras con el brazo en la mesa, es una buena estabilidad, pero siempre la mano va a estar sin coger nada. Entonces, nosotros podemos, de alguna manera, una tarea también que se puede realizar, es que podemos poner sentado sobre una silla, pero sentado en una forma, al revés, como si estuviera un caballete, ¿sí? En donde nosotros nos agarremos de la silla y generemos ese agarre y esa estabilización, porque ya generamos una cosa importantísima que creo que en este paciente, porque según el caso clínico es un paciente que tiene una alineación asimétrica, definitivamente. Entonces, al tener una alineación asimétrica, por más que nosotros lo sentemos y pongamos, siempre va a haber no va a estar alineado. La única manera que alinee y haciéndole trabajar es haciéndole trabajar realmente al miembro superior afectado. Y la única manera, al menos pienso yo, es que esa mano tenga una labor, un agarre, mientras está alineando. Y ahí sí, al menos personalmente, podemos utilizar el FNP, la facilitación, utilizando las diversas técnicas técnicas nosotros, bidireccionales que nosotros los conocemos, como la clase anterior que hablábamos, ¿no? La reversión estabilizadora, la estabilización rítmica también que está tronco, ¿sí? De alguna manera genera una actividad tónica muy grande y que le va a permitir en esa posición alineada, va a generar una estabilidad en el tronco y va a permitir que el paciente de alguna manera recupere esa simetría que está perdida en estos momentos. Sí, muy bien. Aquí pues entraría a participar esa integración de conceptos, ¿no? Así Entonces es. se trabajaría bajo el modelo de reaprendizaje motor y al mismo tiempo estamos integrando la FNP para, como un coadyuvante para mejorar la funcionalidad del usuario. Así es. Listo. La propuesta es Profesor, bastante interesante. ¿puedo participar? Sí, claro, Carlos, con gusto. ¿Qué tal, profesor? Bueno,
Por neurodesarrollo, yo empezaría a tratar al paciente de manera cefalocaudal, ¿no? Comenzaría a tratar primero lo que es la cervical, el control cervical. ¿Y en qué actividad interesante, como mencionó usted? Bueno, ¿no? En una posición semisedente, tomaría la parte occipital del paciente con una mano y con otra cogería algún tipo de almohada para que el paciente pueda hacer algún tipo de flexión cervical y dándole ligeros golpes a la almohada, ¿no? Y estimulándolo, ¿no? Con algún tipo de personaje, no sé, algo que le pueda llamar la atención al paciente para estimular la parte cervical. Gracias. Sí, es una buena Muy bien, alternativa. Carlos. Sí, señora, es una buena propuesta. El profesor se basa eso en lo que es en el NET, pero más que todo en lo que es facilitación. Y la facilitación tiene mucha razón. Podemos trabajar en supino, en facilitación de supino a sedestación y de sedestación a pronación. Y sí se puede trabajar con lo que es la cabeza. Y siempre con una actividad, como dice, recreativa, ¿no? Dándole un estímulo, un objeto, algo que le guste al paciente. Por eso es importante saber qué es lo que hace el paciente, qué es lo que le gusta al paciente. Creo que todas las actividades que nosotros vamos a enseñar a un paciente tienen que ser de acuerdo a lo que el paciente le gusta. Está con más conocimiento y que, o mejor dicho, que conoce más en ese punto. Cosa que el saber previo es fundamental para nosotros. El saber previo es clave para nosotros. Si nosotros queremos reorganizar un paciente, tenemos que reorganizarlo a través de su saber previo, porque esa es la esencia de la recuperación y del aprendizaje motor. Exactamente. Por aquí tenemos un aporte bastante interesante por parte de Anthony. Anthony dice que el usuario practicaba el juego de las cartas. Se podría trabajar en sedente con alguna actividad lúdica para ayudar a movilizar los miembros superiores. Listo, Anthony. Y en ese caso también, ¿cómo entrenarías tú esa estabilidad del tronco mientras el paciente está jugando las cartas? ¿Qué estrategias tendría que hacer el usuario? Bueno, por aquí también tenemos a Jonathan, quien quiere aportar. Adelante, Jonathan. Licenciado, para que me quede claro, con respecto a cuando usted planteó, licenciado Melgarejo, al nosotros colocar al paciente, o sea, dándole el respaldar de la silla está pegada al tronco, ¿no? Así es, al Ya, revés. Al revés. Y entonces las manos que están hipertónicas irían sobre el borde de la... Sobre el borde o adelante, sobre el borde o adelante. Pero si está al borde, sí. Recuerda que cuando nosotros trabajamos y hay un agarre, basta un pequeño movimiento voluntario que exista y ese tono se regula. Todo movimiento voluntario regula el tono. Entonces, al generar una simetría, generas una alineación y ahí se puede trabajar cualquier actividad que nosotros le hagamos. Jugar cartas, inclusive, agarras y juegas cartas, inclusive coger objetos, lanzar pelota, lo que desee, incluso escribir con la otra mano que está, ¿no? Que no funciona. Pero el simple hecho que trabaje con la mano que está sujetando, por ejemplo, la silla, ¿qué implica? ¿Cuál es el objetivo quizás para mí? Al menos el objetivo que lo he hecho anteriormente, es que yo tengo que ese miembro superior, tengo que integrarlo a su esquema corporal. Si ese miembro superior yo no lo integro al esquema corporal, al menos personalmente, no voy a lograr ningún objetivo, porque siempre ese miembro superior es un obstáculo. Al integrarlo, deja de ser un obstáculo. Por eso a veces los grados de libertad se alteran. ¿Por qué? Porque ese miembro superior no está integrado. Y para eso es quizás uno de los objetivos de sentarse de esa manera y poder trabajar. Sí, Jonathan. Y licenciado, y aprovechando eso ahí, como si el tronco presenta la hipotonía, ya lo va a integrar esa posición, esa postura, esa dirección de movimiento. Y he visto que son fisioterapeutas que lo trabajan a nivel escapular. O sea, no sé cuál es el objetivo, movilizan las escápulas al punto de que
El paciente no, es tanta la movilización que el paciente no lo siente, pero se ve es que es notorio la distancia de los bordes, ¿no? De la separación del ángulo inferior de la escápula, pero no sé qué tanto influye esa movilización de la escápula si es a nivel distal que queremos integrarlo, ¿no? Con respecto al tronco. ¿Responde usted, profe, o yo? No se le escucha. A ver, ¿puedo responder, profesor? Sí, sí, señor. Sí, Lo sí. que pasa, Jonathan, tienes razón, tu pregunta tiene mucho sentido, pero cuando nosotros trabajamos en sedestación, nosotros buscamos algo muy importante. Primeramente, cuando yo le pongo en sedestación, yo tengo que asegurarme de que este paciente está sentado en isquio, porque si está sentado en sacro no hacemos nada. El sentarse en isquio genera reacciones de enderezamiento, y esas reacciones de enderezamiento nos ayudan a mantener una mejor postura, y esa mejor postura genera que nuestras escápulas de alguna manera se alineen. Recuerda que la escápula y la pelvis trabajan juntos en forma contralateral, pero trabajan juntos, ¿sí? Basta que se altere una escápula de un lado para que la marcha también se altere. Entonces, igualito en estos pacientes centrales, si no tengo una buena base, si no tengo una buena sedestación, un buen apoyo de isquio, no voy a lograr nada. Por eso la importancia, al menos de esta actividad que yo planteo, ¿no? Muy bien. Ok, licenciado. Bueno, tenemos también por parte de José, quien quiere dar su opinión. José Vázquez. Sí, licenciado. Con respecto al orden que tienes para trabajar con un paciente con un daño cerebral de esa magnitud, es importante también señalar que se debe trabajar primero la motricidad gruesa antes que la fina, debido a que la motricidad fina genera mayor esfuerzo para el paciente y por ende tiende a retraer más la musculatura. ¿Existe ese orden para poder trabajar con el paciente? Bueno, recordemos que según lo que propone el método, no es necesario seguir un orden, como lo mencionas tú, de motricidad gruesa a fina. Se podría empezar también en el sentido de motricidad fina a gruesa, entrenando esos componentes selectivos del movimiento. No sé si eso responde a tu pregunta. Correcto, licenciado, está bien. Perfecto. Sí, Miguel. Buenas noches, licenciados. Buenas noches. Una consulta. Quería saber si había alguna posibilidad, ya que el paciente está en esas condiciones, podríamos ponerlo al paciente para poder coger una vara, un palo, para que pueda ir haciéndole hacer el funcionamiento de los dedos con la mano, ya sé, irlo trabajándolo, y si el paciente no lo puede, con ayuda del familiar, para poderlo irlo estirando el brazo y estirándole los dedos para poder cogerlo, ¿podría ser también? Claro que sí, se podría hacer. Como lo mencionas, estaría haciendo un dual task, ¿no? Estaría trabajando ese miembro superior y al mismo tiempo estaría trabajando su patrón de marcha. Y el modelo también puede incluir esa práctica de dual tasks o tareas dobles. Entonces también sería una muy buena propuesta porque está trabajando miembro superior, tronco y al mismo tiempo miembro inferior. Entonces también sería una muy buena propuesta. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Bueno, creo que dada la hora, vamos dando cierre. Primero, pues, agradecerles a ambos, profesor Julián, profesor José, por la gran ponencia y por, creo que esta estrategia de poner un caso clínico, porque creo que hace que todos puedan participar y de verdad agradecer a todos por sus respuestas que he estado leyendo ahí en el chat
y algunos que han estado por el audio. De verdad que esto nos permite pues poder adquirir mejores conocimientos, ¿no? Nos hace pensar y ahí poner un poquito de aporte de lo que nosotros pensamos que podríamos hacer, ¿no? De verdad agradecerles una vez más a todos por la participación, a todos por este pues gran webinar. Profesor Julián, sus palabras de despedida hacia los jóvenes, hacia nuestros estudiantes. Bueno, muchísimas gracias a todos por su invitación a este webinar. Para mí es un gusto compartir con ustedes, con la comunidad académica de la Universidad Norbert Wiener y también pues nuestros estudiantes y docentes de la Corporación Universitaria Iberoamericana nos están acompañando. Unas palabras, chicos, para nosotros como neurorehabilitadores es importantísimo ese análisis y tener en cuenta también esos pequeños detalles que nos van a ayudar a mejorar la funcionalidad de nuestros usuarios. No debemos ver al usuario como, por ejemplo, en el caso tal de que tengamos una deficiencia en una, no sé, una limitación en el miembro superior, no enfocarnos solamente en ese miembro superior, sino abordar al usuario desde su integralidad, abordarlo como un todo. Entonces, eso va a brindar mayores oportunidades para mejorar la funcionalidad y, en este caso, reincorporarlo a sus diferentes actividades. Entonces, es importantísimo que podamos analizar todos esos factores que nos puedan contribuir a mejorar y la calidad de vida del paciente. Entonces, los invito a que analicen, que estudien, que lean, porque también es importantísima esa integración de conceptos. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Julián. Muchísimas gracias. Profesor José Melgarejo, sus palabras de despedida a los estudiantes. Bueno, muchas gracias, profesora Yajaira. Bueno, yo quiero agradecer mucho a las autoridades de la universidad, a la Universidad Iberoamericana en Colombia, agradecer a Julián, excelente profesional, igualmente a la profesora Erika, y a todos los alumnos que están acá presentes, que aquí solamente tratamos de brindarle conocimientos, pero más que todo, ponerles ese bichito de que tengan, ¿no?, esas ganas de querer aprender algo más, porque mientras más discusiones haya sobre estos temas, mientras más opiniones que tengamos, por más divergentes que sean, ¿no?, siempre aprendemos y sacamos una conclusión, porque así es esto, la neurorehabilitación es tan amplia, hay tantos conceptos, que de alguna manera hay una palabra que Julián habló al final, ¿no?, dijo integración de conceptos, y es una palabra clave y fundamental en la rehabilitación neurológica. Aquí va a haber momentos en que tenemos que trabajar en un central con Castillo Morales, con BOVA, con FNP, con Perfect, que el profesor Julián sabe que a mí me encanta ese concepto. Entonces, aquí el asunto es eso, ¿no? Darle a los alumnos esas herramientas, las herramientas que damos en la universidad enseñando estos cursos, pero sobre todo, pedir al alumno también que estudien, ¿no? Nosotros no sacamos conclusiones ni analizamos bien a la moneda, a la suerte. Aquí es todo con conocimiento, todo es en base a conocimiento. Y el alumno tiene esa responsabilidad también. Por supuesto que se van a cometer errores, pero eso es normal. Es bueno cometer errores siendo alumnos. Después ya no es tan dable. Entonces, eso es lo principal. Muchas gracias a ustedes, muy amable por su participación y sobre todo por la confianza en mi persona. Gracias, profesores. Muchas gracias, profesor José. Profesora Erika, unas palabras para los estudiantes, a la profesora que le hemos tenido aquí en nuestro querido Perú y también en nuestra universidad. Profesora Erika, los estudiantes le escuchan. Gracias, Yajaira. Buenas noches para todos. Complacida nuevamente visitándolos virtualmente. Agradecerles este vínculo tan importante que tenemos a nivel internacional, reconocer la experiencia de nuestros docentes, reconocer esa formación académica que tienen e invitar y seguir motivando a nuestros estudiantes a que definitivamente el concepto se construye y se construye con personas preparadas, con personas que les gusta investigar, que este análisis y este juicio clínico y crítico nos hace a nosotros empoderarnos de la fisioterapia. Agradecerles un gran abrazo para todos en Perú, un abrazo desde acá, desde Colombia, y sabemos que vamos a seguir
construyendo conocimiento, porque para eso estamos y para eso realmente tenemos estos lazos de fraternidad académica. Desearles una feliz noche para todos y muchas gracias por este primer encuentro de muchos que sabemos que se van a seguir forjando. Muchísimas gracias, profesora Erika, y bien, pues muchísimas gracias a nuestro querido país hermano de Colombia, a la Universidad Iberoamericana, a nuestro profesor Julián, que ya los chicos lo conocen, y a nuestro querido profesor José Melgarejo, y agradecerle a todos por su participación, y ya nos estamos volviendo a ver en un próximo webinar. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche, hasta Gracias. luego. Buenas noches a todos, gracias. ¿Pasará la grabación por nuestro correo? Sí, yo les envío la grabación, no se preocupen. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.